una vez más. Le agradecemos a Dios porque sabemos que su presencia está aquí en este lugar, porque donde sea que estemos, aunque no estemos en un templo, nosotros somos la iglesia y podemos estar con Él y adorarlo desde donde sea que estemos. Entonces te invito a que dispongas tu corazón, a que dispongas tu vida en este día y le pidas al Espíritu Santo que venga a donde sea que tú estés. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás con nosotros, porque yo sé que tu presencia está donde sea que te busquemos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú quieres acompañarnos, tú quieres, Señor, mostrarnos lo grande que eres y lo mucho que nos amas, Señor. Y te pido que eso mismo pueda pasar mientras te adoramos hoy, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir.
bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te queremos.
a Dios por reunirnos una vez más, aunque sea a la distancia por este medio. Bienvenidos todos. Hoy vamos a compartir una enseñanza que se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, para que por favor vaya buscando allí en su Biblia. Y vamos a leer entre el versículo 1 al 16. Libro de los Jueces, capítulo 6, del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, a causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y le dice Jehová: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué linda es la palabra de Dios. Dese cuenta lo que nos está hablando aquí esta historia en cuanto a la historia de Gedeón, que siendo un agricultor, Dios lo llamó para un propósito grande. Dice ahí que el pueblo se había desviado en el primer versículo. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente ese pueblo terco, ese pueblo desobediente, ese pueblo con esa tendencia al pecado, una vez más desobedece a Dios. Y Dios entonces, ¿qué hace? Los entrega en manos de sus enemigos. Este pueblo de los madianitas era un pueblo poderoso, pero no era tan poderoso como el ejército de Israel. Pero lo que pasó con el ejército de Israel y con el pueblo de Israel era que desobedecían, y cada vez que desobedecían, el ejército y el poder del ejército menguaban. Seguían siendo un pueblo grande y poderoso, pero en este caso, en esta parte de la historia, dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y hoy podemos pensar algo parecido. Y usted se preguntará: venga, pero si es un Dios bueno, pero si es un Dios misericordioso, ¿por qué dice ahí que los entregó en manos de sus enemigos? Porque nosotros creemos en un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Y un Dios justo nos da justamente lo que merecemos. Y Él es misericordioso, y Él es bueno, y Él es paciente. Pero llega un momento en que el pueblo desobedece, tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, Dios tiene que intervenir. ¿Y por qué tienen que intervenir? Así como nosotros, que somos padres con nuestros hijos, debemos disciplinarlos para que ellos entiendan que hay un mejor futuro para ellos y que el camino que están tomando no es el adecuado. Dice que Jehová disciplina al que ama.
Igual que nosotros como padres lo podríamos hacer con nuestros hijos cuando ellos están haciendo lo que no corresponde. Entonces dice que el Señor entregó a este pueblo en manos de los madianitas, que en este caso, en este momento de la historia, eran un pueblo numeroso, con gran ejército, con gran poderío. Y el pueblo de Israel, aunque tenía un ejército grande, no todos esos que hacían parte del ejército estaban llamados a combatir. El poderío ya no estaba en las fuerzas, ya no estaba en los carros y en la fortaleza militar o en el conocimiento del terreno, sino que habían sido menguados. Dice que la mano de Madián, del pueblo de Madián, prevaleció contra ellos, contra el pueblo de Israel. Dice 7 años. Dice ahí que cada vez que ellos plantaban algo, cada vez que ellos iban a recoger sus frutos, cada vez que ellos sembraban, cada vez que ellos lograban tratar de salir adelante, dice que los madianitas venían y los atacaban y les robaban todo. Le robaban el trigo, le robaban las cosechas, le robaban todo y no dejaban nada. Entonces dice que el pueblo de Israel empezó a sufrir hambre. Estaban siendo objeto de castigo. Estaban siendo objeto del juicio justo de Dios. Entonces hoy en día nosotros podemos asimilar esta circunstancia que nos está pasando. Esto que ha venido, que de pronto puede ser un castigo de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele por qué esta circunstancia que estamos viviendo hoy día. Entonces cuando le pedimos a Dios y Él nos revela, y dice ahí en lugares más adelante, dice que el pueblo finalmente clamó a Jehová. Finalmente el pueblo, cansado de recibir todo ese trato que estaba recibiendo por parte de los pueblos enemigos, por parte de esas naciones fuertes que prevalecieron contra ellos, dice que el hambre se levantó tanto, dice en el versículo 6, dice de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo no sé si a ti te esté pasando hoy que en estas circunstancias has perdido todo, has perdido la empresa, has perdido familia, has perdido tu trabajo, has tenido, digamos, diferencias con tu familia y estas circunstancias han traído división. O de pronto hay un hijo tuyo que está alejándose, que está en pecado, que está en problemas, que está en vicios. Y entonces el llamado hoy es para nosotros, en primer lugar como hijos de Dios, a retomar nuestro lugar y a no quedarnos pasivos ante lo que está sucediendo. Necesitamos levantarnos como hijos de Dios y pedirle por su misericordia para que Él, digamos en cierta manera, levante un poco su mano que ha sido fuerte contra el pueblo. Debemos orarle y decirle: Señor, ayúdanos, porque está difícil la situación, porque esta situación está prevaleciendo contra nosotros. Señor, si hemos pecado hoy, acudimos a ti para que nos perdones. Y dice ahí que cuando el Señor clamó, cuando ellos clamaron, dice que el Señor les escuchó. En este caso no tardó mucho la respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios se demora un poco, pero en este caso no se tardó. Dice, tan pronto ellos le clamaron al Señor, dice en el versículo 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, de inmediato, en el versículo 8 dice, Jehová les envió a un profeta. Y este profeta empieza a recordarles lo que Dios ya ha hecho por ellos. De pronto a ti en este momento se te ha olvidado lo mucho que Dios ha hecho por ti en el pasado, por tu familia, por tus hijos, por tu hogar, por tu salud, por lo que haya sido. Y entonces necesitas un profeta que te recuerde, hey, ¿sabes lo que pasó ya antes? En esa circunstancia Dios estuvo. En esa circunstancia tuviste la mano poderosa de Dios, la mano milagrosa de Dios obrando a tu favor. Entonces Él le envía al profeta para recordarles eso y de nuevo darles esperanza. Está bien, hubo pecado, pero cuando uno peca y se arrepiente y le pide perdón a Dios, hay una solución para ti y para mí. Dice que el Señor es fiel y justo y Él les escuchó y de inmediato les envía un profeta para animarles y decirles, tranquilos, recuerden lo que yo ya he hecho por ustedes. Dice que los sacó de esclavitud, dice que los libró de Egipto y les recuerda todas esas cosas. Pero también les hace una recorderis. Les dice ahí en el versículo 10, recuérdense que yo les dije que en esos pueblos donde ustedes estaban habitando, que no sirvieran a sus dioses y ustedes me desobedecieron. Entonces esa es la causa
Ese es el pecado que ellos cometieron. Ahí está aclarando qué fue lo que pasó. Pero el Señor es misericordioso y dice, igual voy a luchar por ustedes. Y hoy nos dice a ti y a mí que Él va a luchar por nosotros, a pesar de pronto que nos hayamos equivocado, nos hayamos alejado. Pero Él tiene un llamado especial para ti y para mí, para que tú y yo seamos esos vehículos, esos obreros útiles que vayamos y luchemos por el pueblo de Dios. De pronto pueda que no seamos nosotros los que hayamos caído, sino hayan sido otros, pero el Señor hoy nos está mandando a ti y a mí. Y entonces tú dirás, como dijo Gedeón, pero ¿con qué salvaré yo al pueblo de Israel? Dice en el versículo 14, le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dese cuenta que a pesar de que Gedeón sabía y se sentía el más pequeño de todos, porque venía de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña de esa tribu, del pueblo de Israel, le dice él al Señor, pero yo no tengo con qué. Pero el Señor sí le dice, ve con esta tu fuerza. La ventaja que tenía Gedeón era que era consciente de su limitación. Y eso lo hacía una persona humilde, no lleno de orgullo, sino una persona humilde y reconoció que solamente en el poder de Dios tenía la solución para el pueblo. Y le da una promesa hermosa a Dios. Le dice ahí en el versículo 16, dice Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así que mi hermano que me estás escuchando, mi amigo que me estás escuchando, si hoy Dios te está diciendo que hay un plan, una tarea para ti de un gran tamaño, tú no te aflijas de pronto por tu falta de experiencia, por tu supuesta falta de capacidad, porque Dios te ha escogido hoy. Y Él no escoge necesariamente a los calificados, sino que Él califica, capacita a los escogidos. Así que tienes un reto por delante. Hay un pueblo al cual salvar. Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser cualquier persona en la calle que de pronto no conozca de Dios. Y Dios te está llamando hoy a que tú levantes tu voz para que seas el vocero que traiga esperanza, pero que también traiga como un llamado a la atención de parte de Dios a que cambiemos nuestro camino. Así que escuchemos qué más podemos extraer de esta enseñanza hoy. Bueno, yo creo que estuvo muy completo lo que dijo mi papá, porque, o sea, yo estaba pensando en todos esos puntos, ¿no? Como que venían tantas cosas que, en serio, como que no descansaban, ¿no? Siempre era un problema tras el otro, hasta que por fin clamaron a Dios y fue como, por favor, ayúdenme. Y, y el hecho de que Dios les respondiera y que aún así sea tan amoroso cuando nos exhorta, a mí me pareció muy lindo ese pasaje porque les escuchó, les envió un profeta, pero también les dijo como lo que hicieron mal. Yo creo que lo que dijo mi papá también es muy cierto, como cuando un papá corrige a un hijo, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en ese momento y eso es lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Igualmente los corrigió, obviamente no fue como, ay, soy un Dios malo, te voy a castigar, sino como que los corrigió porque los amaba y les dijo que estaba mal para que ellos pudieran cambiarlo. Y siento que también el hecho de que él llamara a Gedeón fue algo que, como le digo, estos días, estas semanas, he escuchado bastante a muchas personas en muchos medios, no solo amigos, sino en varios videos, series, escucho que sí, porque si Dios es tan bueno, trae tantas cosas malas al mundo, porque permite tantas cosas malas. Y Gedeón ahí mismo le dijo al ángel como que, perdón, pero si el Señor en serio está con nosotros, ¿por qué nos está pasando tantas cosas malas? Yo creo que nosotros mismos, siendo cristianos, creyendo que Dios es bueno, también inconscientemente o conscientemente podemos pensar como, si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Yo creo que ahora más que nunca eso está como en la parte de atrás de nuestra cabeza rondando y rondando diciendo ¿por qué permitió esto? ¿Qué tendrá con esto? Pero al final, obviamente Dios nos da esas promesas como le dio a Gedeón, que Él está con nosotros. Él se lo recordó un montón de veces, se lo recordó creo que 3 veces
en el mismo tiempo que le habló y le dio encima de eso una promesa, como que le reforzó que él estaba ahí, que todo iba a estar bien, que él lo amaba, que él iba a poder, obviamente no en sus fuerzas, obviamente ayudaba mucho que Gedeón tuviera esa personalidad y Dios quería como que trabajar con su personalidad, con su carácter, pero obviamente no era él, era el Señor a través de él y veo como que Dios nos está exhortando a nosotros hoy, yo creo, también recordándonos que Él nos ama, que nos castiga porque nos ama. Creo que eso es lo que yo saqué de eso hoy, que nos castiga porque nos ama, pero que siempre nos va a reforzar como que Él está ahí y que Él siempre es un Dios bueno, que siempre tiene algo bueno con lo que está pasando, aunque no lo podamos ver. Y también que está bien a veces dudar, porque toca llevárselo a Él, ¿no? Como que la duda, llevárselo a Él y preguntarle a Él, no preguntarle a otras personas o a nosotros mismos como por qué nosotros no vamos a poder responder eso. Toca llevar esas dudas a Dios para que Él nos pueda contestar, para que Él nos pueda calmar y decir que todo va a estar bien, que todo está bajo control. Sí, yo también creo que viendo esto, muy claramente sí hubo un error por parte del pueblo y ellos siempre andaban como en ese ciclo de estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Y en este caso, pues llegaron hasta el punto donde las propias consecuencias de todo lo que estaban haciendo, eh, pues llegaron y buscaron a Dios. Obviamente no es el mejor momento buscar a Dios solamente cuando las cosas van mal, pero así fue. Y me gusta mucho que Dios, como han dicho mi papá y Sophie, Dios respondió de una. Sí, respondió con una exhortación, pero respondió de una. Y es así con nosotros. Aun cuando cometemos errores, cuando hacemos las cosas mal, podemos buscarlo y Él en sí siempre va a estar. Apenas lo busquemos, apenas lo invoquemos. Pero me gusta mucho que cuando Dios está en el panorama, las cosas no se quedan iguales. Entonces, bueno, esto hiciste mal, vamos a arreglarlo. Y por eso llamó a Gedeón, porque esa decisión también nos implica a nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión de que las cosas cambien. Pero me gusta mucho que aún Gedeón no sintiéndose capaz de cambiar ese ciclo, o sea, él solo cómo iba a cambiar ese ciclo de muchas personas más. Pero a nosotros nos puede pasar aún con esos ciclos viciosos que tenemos, que nos sentimos que podemos hacer algo, o no, aún, ni siquiera en nuestros propios ciclos, sino cosas que queremos cambiar, ver un cambio en nuestras familias, ser de testimonio en nuestro trabajo, en nuestro hogar, a donde sea que vayamos. Si queremos hacer un cambio, como dice aquí, necesitamos a Dios, necesitamos el Espíritu Santo, no vamos a poder hacerlo solos. Entonces muchas veces cuando tratamos de empezar un cambio, ya sea en nuestras propias vidas o alrededor de nosotros, si no contamos con la ayuda de Dios, no va a valer de nada. Ya mismo te digo que si quieres empezar un cambio y lo estás haciendo solo, ni siquiera, o sea, para intentar porque no va a funcionar. Pero si lo haces con Dios, aún siendo la persona, como dice Gedeón, me impresiona mucho que le dice, el Señor esté contigo, buen guerrero. Y Gedeón le dice, ¿qué? ¿Yo? ¿Buen guerrero? Porque él no se consideraba nada valiente, nada esforzado, nada guerrero. Y Dios lo llamó eso. Entonces, si tú estás dispuesto y caminas con Dios, Él va a convertir esas situaciones donde tú no te sientes apto en lo más mínimo en situaciones donde sí son posibles. Entonces, si tú sientes, no, pero yo no puedo hablar porque yo soy muy callado, Dios te va a dar justo lo que necesitas para hacer lo que te está llamando a hacer. Entonces, sea lo que sea tu situación, sea lo que sea que quieras empezar un cambio, lo puedes hacer porque Dios te llamó, porque no es por tus fuerzas y son por las fuerzas de Él. Así mismo es, gracias. Exactamente. Nosotros a veces en nuestras limitaciones creemos que no podemos, pero el Señor se lo dijo ahí en el versículo 12, le dice varón esforzado y valiente o buen guerrero, ¿cierto? Dios sí reconoce nuestras capacidades, lo que podemos hacer si estamos con Él. Y en el versículo 16 le dice no solamente la promesa de que va a estar con Él, le dice Jehová le dijo,
Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y yo lo invito a que allí en su casa, en su tiempo libre, usted continúe leyendo la historia de Gedeón, que es apasionante. Con un ejército cientos de veces inferior al de sus enemigos, él logra derrotar al ejército enemigo. Él logra vencerlos y traer la libertad para el pueblo de Israel. Y esa libertad está también para ti, para tu familia, para, como tú lo decías, Nati, hace un momento, la situación por la que estés pasando. Puede ser que no sea nada de los demás, sino que sea algo solamente tuyo, de tu propia vida, y Dios te está llamando a un cambio. Y Él te está prometiendo hoy, yo voy a estar contigo y de seguro lo lograrás. Es posible que te hayas equivocado, eso ya está bien, pero si tú te arrepientes hoy y vuelves al camino de Dios, Él promete estar contigo y conmigo hoy y para siempre. Le damos gracias a Dios por este tiempo y por esas promesas hermosas que Él nos regala en su palabra y porque nos muestra que no solamente es un Dios justo, sino es también un Dios misericordioso. Si nosotros reconocemos nuestras equivocaciones, nuestros pecados y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas sus misericordias y por sus promesas. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has regalado hoy, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque en ella vemos a tu justicia, Señor, pero también tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, porque tú nos perdonas, Señor, y nos prometes que vendrán tiempos mejores para nosotros. Gracias porque aún en nuestra debilidad, Señor, tú sigues siendo fuerte y poderoso, Padre Santo. Y si nos apoyamos en ti, si caminamos contigo, Señor, tú nos prometes la victoria. Gracias, Señor, por cada persona que se ha unido hoy, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, en sus trabajos, en sus ocupaciones, en la provisión que necesitan, Señor, y guárdales en todo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, gracias entonces y quedamos hasta una nueva oportunidad. Esperamos verlos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Chao.